Voy a presentarles esta pequeña diapositiva, estas pequeñas láminas que he presentado para todos ustedes, que he realizado para todos ustedes con respecto a la juventud y la política, una necesaria y tan obligada mancuerna que tenemos que, sobre todo, considerar importante en este momento y en esta cuestión trascendente, no sin antes agradecer a las personas que ya están con nosotros. Pueden dejar sus dudas, comentarios, sus sugerencias directamente en el chat, que yo los estaré por acá siguiendo. Agradezco, por supuesto, a Muñe Pérez, a Dora y Rat Mag, que nos están acompañando, a Alfredo, a Kevin, a Sujei, a todos ustedes les agradezco de sobremanera. En este mes de la juventud, bueno, pues vamos a retomar un tema importante, es un tema un poco más filosófico, no tan poético, que es las juventudes y la política, una necesaria mancuerna, siendo hoy 17 de agosto del 2021. Vamos a arrancar. Yo soy José Musaleno y bueno, pues la primera cosa, como siempre lo digo yo en mis ponencias, si usted se aburre de lo que yo digo, no se preocupe, vea los cuadros que están en las presentaciones y estos 40 minutos se lo pasará a usted de maravilla. Podrá reconocer un poco de arte y omita la sarta de cosas que yo diré por acá. Cuando nosotros vemos este cuadro de Filósofo con espejo de José de Rivera, lo que podemos pensar sobre todo es cómo nos concebimos como jóvenes. Ya el maestro Azorín nos había increpado en su historia que comenta con respecto al profesor Antonio, que invita a una de las charlas con estos jóvenes intrépidos, con estos jóvenes sedientos del conocimiento y sedientos por la búsqueda de la verdad de este mundo que nos constriñe, que nos atrapa y que estamos dentro de este mundo tan cruel e injusto, como dirían por ahí. De hecho, es un poema del poeta Campoamor. En este mundo cruel e injusto no hay verdad ni hay mentira, todo depende según del cristal con que se mira, diría el maestro Campoamor. Bueno, efectivamente, en este mundo en el que estamos circunscritos, pues bueno, hay que reflexionar sobre quién es usted, quién soy yo y quiénes somos los demás, la otredad. Por supuesto, eso es una tarea titánica. Reconocer quién es usted es tan complicado como definir qué es el mundo entero, qué es en sí mismo, porque, pues bueno, la finalidad de la percepción o de la definición de la verdad es tan compleja como la filosofía misma. Recordemos que en un principio se contemplaba que el mundo no era sino la simple suma de sus partes, y después tendría que venir la filosofía y sobre todo la psicología Gestalt, que recupera esta noción de que no, de que el todo es menos que la suma de sus partes. La tesis original de esta psicología Gestalt justo es ello. El todo es menos que la suma de sus partes, la suma del parte del todo es mucho más que el todo en sí mismo. Hay que reconocernos. Por eso, la idea del filósofo con espejo del maestro José de Rivera, ¿qué somos nosotros? Les voy a platicar una anécdota en donde se encontraban reunidos en una hermosa cuestión poética, tres de los grandes escritores que ha dado Latinoamérica, dos de ellos mexicanos, uno argentino. Estoy refiriéndome al maestro Jorge Luis Borges, al maestro Octavio Paz y al maestro Salvador Elizondo. Se encontraban en la Ciudad de México dialogando sobre las cosas más apremiantes de la poesía, de la cultura y de las artes. En esta cuestión, pues imagínese usted una reunión con tan ínclitos personajes de la vida literaria de aquel entonces del siglo XX, pues qué temas tan vastos hubiesen platicado. Entonces Borges, para limitar un poco el tratado o el entendimiento de lo que en ese momento se iba a abordar, propuso una idea, una reflexión, digamos una frase, y de ahí partieron. La frase con la que parte Borges es luna, espejo del tiempo, que es la frase que justo está en la lámina que ustedes pueden ver en la presentación en PowerPoint. Luna, espejo del tiempo. ¿Qué es esta frase? Bueno, les spoilearé un poco la tesis central o les spoilearé el resultado. De hecho, esta reunión que yo les platico la pueden ustedes consultar en YouTube. Está ahí, pónganle simplemente Octavio Paz, Borges y Salvador Elizondo y les va a salir. Me parece que el programa dura 1 hora aproximadamente. Entonces, en esta frase, luna, espejo del tiempo, lo primero que tenían que definir era si es poética. Los tres adujeron que es poética, por supuesto, y bueno, lanzan una suerte de argumentos en favor de esta frase y por qué la poesía es todo lo que conocemos como lo más excelso, lo más plausible, lo más honroso, lo más decoroso, o cualquier otro adjetivo en positivo que usted le quiera dar. Lo principal que tenemos que comprender nosotros para poder llegar después a la política es que tenemos que reconocernos como entes de razón y como entes de reflexión, pero sobre todo, y con ello paso a la siguiente lámina, como entes de cambio.
Según Heráclito, el gran filósofo Heráclito, nosotros somos entes de cambio, somos sistemas dinámicos, sistemas en movimiento. De ahí la gran frase que salga, que cuando uno cambia de parecer, no es que se equivocó, lo que pasa es que uno se vuelve más sabio. Es de sabios cambiar de opinión, dice la Vox Populi, pues evidentemente Luna, espejo del tiempo, nos recupera esta noción de el río que corre. La noción de Heráclito justamente era ella, cuando llevaba a su esposa todos los veranos al río, la esposa, después de ir ciertas ocasiones al río, le dijo un día a Heráclito, Heráclito, ya no la sigas así, ¿no? Ya me cansé, ¿por qué siempre me llevas al mismo río? Y Heráclito, muy enfadado, le contesta a su esposa, mujer necia, no es el mismo río, siempre es otro el que lleva distintas aguas. Por supuesto, uno pensaría que es el mismo río, pero jamás va a ser el mismo río porque las aguas que han corrido por él son completamente distintas. Aunque usted dijera que el de hoy es usted uno y el de ayer fue el mismo, eso es mentira, porque han pasado incluso femtosegundos en la vida del cosmos que usted ya no es el mismo. Usted es femtosegundos más viejo que lo que fue hace femtosegundos ayer. Entonces, evidentemente usted no es el mismo porque ya es otro, siquiera en una temporalidad corta, pero ya es más viejo usted. Entonces, enhorabuena por ello. Ahora, vamos a preguntarnos qué somos nosotros como jóvenes, ¿no? Por eso puse el joven con un gato de Renault, como dirían los franceses, o para nosotros Renault, simplemente. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos el todo? ¿Somos una nada? ¿Somos la concepción de algo? ¿Somos como hormiguitas en este vasto universo? ¿O somos gente magnánima, capaz de poder resolver las cuestiones más apremiantes de la humanidad con estas ecuaciones físicas y químicas y el entendimiento matemático que de ello nos dicen? Bueno, pues la cuestión aquí es que efectivamente no hay una respuesta sólida, no hay una respuesta única, no hay una respuesta homogénea. Lo que somos es caleidoscópico, lo que somos es una suma de suertes, es una gama de colores tan extensa que sería casi imposible definir qué somos. Por ello hoy incluso se ha pluralizado el término juventud, ¿no? El término juventud se ha pluralizado para comprender que no existe una única juventud. Cuando Rubén Darío propuso su hermoso poema Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, a veces cuando quiero llorar no puedo y a veces lloro sin querer, termina el poema de Darío, pues efectivamente, Rubén Darío decía juventud, divino tesoro, hoy la juventud no se entiende como singular, por supuesto, incluso pudiésemos tener una licencia poética para decir juventudes, divinos tesoros, porque no nada más existe una única manera de ver a la juventud, sino que hoy existen una calidoscopía de juventudes, así como también existen una calidoscopía de masculinidades. ¿Qué somos? Pregunto, pues somos la nada y somos un todo, pero a la vez somos una suma de equilibrios y desfases que al final forman parte de un mismo equilibrio y de un mismo caos. Esto se entendería como la balanza. En la balanza, por un lado, tenemos lo digno, lo plausible, lo noble, lo virtuoso, y por otra parte tenemos lo zafio, lo ignominioso, lo abyecto, lo vituperable, lo chabacano, etcétera, cualquier adjetivo contrario a lo positivo. Eso tenemos que ser apolíneos y dionisíacos. El resumen de hoy sería efectivamente que los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, sino la humanidad misma, somos apolíneos y dionisíacos en un presente inmediato, porque hoy puede ser usted todos los demonios y mañana no tener ninguno. Decía Shakespeare, el mundo es, el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Y yo he parafraseado la expresión de Shakespeare diciendo, el infierno está vacío, todos los demonios están en mí. A veces los demonios se encuentran en cada uno de ustedes y a veces los demonios son liberados y se van hacia otros lados, hacia otros horizontes. Efectivamente, la juventud es caleidoscópica, es una suma de colores, es completamente heterogénea. No podemos decir que existe una sola juventud o que existe un solo eje rector en donde todos decimos que los jóvenes se definen como tal razón y se acabó. No, los jóvenes en sí mismos, la palabra juventud tendría que ser incluso una palabra polisémica. Es una palabra polisémica, diría yo. ¿Por qué polisémica? Porque adquiere distintos significados dependiendo la circunscripción de ideas en la que nosotros podamos o no estar. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo las sociedades en las que podamos estar en un mismo eje temporal, no es lo mismo definir a los jóvenes en América que en Europa o que en Asia. Aún estando en el mismo año, en los mismos minutos, específicamente en la misma situación de tiempo-espacio, podemos definir a los jóvenes de distintas formas. Por ende,
la juventud es polisémica al final del día. Ahora, ¿quién sería el primer aliado de la juventud? Bueno, yo propongo que sea, que no puede ser el único y no debiese ser el único, pero yo propongo que el eje de partida sea Sócrates. Sócrates es nuestro primer aliado de la juventud porque Sócrates plantea, además hay que entender una cosa, a Sócrates lo viene a desmitificar justamente quien cita a Sorín, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche está contrario a las ideas, sobre todo de Platón, pero también critica un poco a Sócrates. Nietzsche está en contra de Platón porque Platón, recordemos que tiene este mundo suprasensible y sensible, ¿no? Al final del día, el mundo sensible, el mundo que podemos reconocer a través de los sentidos, y el mundo suprasensible o el mundo de las ideas, el mundo al 100%, el mundo utópico, el mundo que no podemos siquiera ver o existir en este mismo, ¿no? Esto ya lo plantea después Kant. Pero lo importante al respecto es pensar que Sócrates tiene una noción muy importante. Sócrates planteaba que debemos preguntarnos por absolutamente todos, ¿no? Duda de todo, dice la filosofía socrática, duda absolutamente de todo, y toda vez que dudes, incluso duda de aquello que has dudado, duda de la propia duda. Esto es una cosa muy interesante porque Sócrates con la mayéutica socrática, que recordemos que la mayéutica es este arte de preguntarse absolutamente por el todo, nos deviene en un concepto de conciencia de ser, un concepto de ontología, del por qué las cosas son lo que son, ¿no? No de cómo adquirimos ese conocimiento, porque eso ya formaría parte de otra rama de la filosofía, que es la epistemología, cómo sé lo que sé, pero lo que sí queremos en este momento determinar es que gracias a la mayéutica socrática nosotros podemos preguntarnos por el todo, debemos preguntarnos por el todo, ya desde jóvenes, ya desde niños. ¿Por qué propongo yo que Sócrates sea el primer aliado de la juventud? Porque desde que uno es niño pregunta por las cosas más interesantes que en ese momento se le aparecen a uno. En términos de Kant, lo que se nos aparece es esta idea llamada fenómeno, ¿no? El fenómeno es la traducción simple de aquello que se nos aparece. Bueno, pues de estos fenómenos que se nos aparecen cuando somos niños nos preguntamos, ¿cuál es el gran problema de la sociedad que siempre he marcado? Que triste y llanamente son los propios adultos que callan y que meten un sesgo a la propia juventud. Tú no puedes hablar, tú no puedes opinar, tú te callas porque así lo digo yo. Y todavía peor, cuando el sesgo viene de un dogma religioso, es todavía peor, porque entonces la respuesta no es la ciencia, la respuesta no es la veracidad, la respuesta no es la comprobación, la respuesta es un acto de fe. Y ante el acto de fe no hay argumento que valga. ¿Por qué? Porque si usted pregunta por algo, la respuesta siempre es Dios. Y ante la respuesta absoluta de Dios no hay un argumento en contra. Entonces, efectivamente, el aliado de la juventud, el primer aliado de la juventud, seguramente que fue Sócrates con esta mayéutica de la duda y el asombro. Cuando tú dudas, no solo dudas, sino que existe un asombro, y la duda y el asombro, ya lo veremos después en el siglo XVII, con René Descartes, llega la comprobación científica, llega el famoso método científico, y por ello, bueno, pues enhorabuena por el cuadro de Jacques Louis David con respecto a la muerte de Sócrates. ¿Qué tenemos nosotros que entender entonces por juventud? Pues este ideal, este vaivén, estos equilibrios que existen, esta lemniscata, porque a usted se le ha mentido, este símbolo que a usted se le ha vendido como el símbolo del infinito, pues no se llama infinito, de ahora en adelante no le diga infinito porque no se llama así, ese símbolo u 8 al revés o pescadito que usted conoce se llama lemniscata. Bueno, pues estamos en esta lemniscata tipo Borges, ¿no? Al final del día estamos en el sendero que se bifurca, en los caminos del sendero que se bifurcan, y estamos en una tipo de banda de Escher. Uno es joven por la eternidad, aunque el cuerpo no diga lo mismo. En este sentido, recupero la idea interesante de Platón, que dice que el cuerpo no es sino la tumba del alma, ¿no? Y retomando un poco Aristóteles, la ética aristotélica nos dice, la mejor virtud es la que no parte del cuerpo, sino del alma. Entonces, efectivamente, nosotros nunca dejaremos de ser jóvenes porque dentro de nosotros se encuentra el alma. Lo que dejará de ser joven es el cuerpo, mano el alma. Entonces, la lemniscata de Borges es esta encrucijada entre cómo definir que la juventud vale por sí misma y no por lo que los demás puedan decir sobre ella. Uno puede hacer aquí las mejores pretensiones para honrar la juventud, pero realmente lo que habla en sí misma de la juventud no es sino la juventud en sí misma, ¿no? No lo que uno pueda decir sobre ella. Efectivamente,
nos encontramos ahora en un vaivén, porque ya hemos hablado un poco de la juventud, ya hemos dicho lo que puede o no ser, ya hemos dicho en qué momento estamos circunscritos nosotros, en qué contextos. El maestro español Ortega y Gasset lo decía en La rebelión de las masas. A cualquiera, si se le pregunta, va a decir que ha vivido durante el peor año, durante la peor época, durante el peor siglo de la humanidad, ¿no? Si usted le pregunta a cualquier persona, hoy diría que vivimos la peor de las peores catástrofes por el COVID-19 o por lo que está sucediendo en Afganistán o por lo que está sucediendo en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, esto es no cosa actual, ya lo dice Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, pero el gran problema es que la palabra se ha prostituido y por ende la palabra hoy ya no vale. Hacia allá queremos llegar, hacia allá nos estamos asomando. Este cuadro de los jugadores de cartas se lo dejaré a su reflexión, porque el tiempo apremia y no tendremos el suficiente para poder checarlo al respecto. Hoy nos encontramos sin política, ahí vamos a incluir el tema de la juventud con el tema de la política. Sin política nos encontraríamos nosotros en una suerte de ronda de los presos de Vincent Van Gogh, en una tipo lemniscata en la que no podremos salir si no preguntamos por qué estamos ahí. En este sentido, diría Michel Foucault, nos encontramos presos de nuestra propia libertad, porque no hemos entendido que lo que ayer fue la barbarie o lo que ayer fue el suplicio de carne, hoy es el suplicio intelectual. Hoy las barreras, yo lo platicaba en otra conferencia, hoy las barreras ya no son físicas, hoy las barreras son ideológicas, son dogmáticas. Hoy las barreras ya no son el muro de Berlín, hoy las barreras ya no son ese tipo de construcciones que en otrora funcionaron, por supuesto, para evitar que las corrientes ideológicas permearan y que se hiciera un reajuste social. Hoy las barreras sobre todo son, hoy los sesgos, hoy las prisiones son no físicas, sino ideológicas y sobre todo dogmáticas. Habrá que tener mucho cuidado con ello y por eso nos tenemos que preguntar quiénes somos, de dónde somos, hacia dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos, porque aquel que no conoce su historia está irrestrictamente condenado, está ilimitadamente condenado a repetirla. Entonces, reiteramos, habrá que preguntarnos por el todo para poder salir de esta lemniscata, de esta ronda de los presos de Vincent Van Gogh. ¿Cómo vamos a salir de la ronda de los presos de Vincent Van Gogh? Bueno, pues ahora sí, llegamos al punto central de la conferencia del día de hoy, que es la importancia de la política en las juventudes. Porque la política ha sido sinónimo durante muchos años, ya casi siglos, de corrupción, de lo más, usted ponga el adjetivo más ignominioso posible y ese ha sido el sinónimo de política actualmente. No solo de corrupción, de nepotismo, de muchas otras cosas que ciertamente no tendrían que ser la política, porque la política, como lo veremos en Thomas Mann, funciona como un humanismo. ¿Por qué tenemos que ver rápidamente teoría del Estado? Porque justo en el principio fue el verbo. Y así como pudiésemos pensar y considerar estas expresiones que tienen un corte religioso, en el principio fue el verbo, pues podemos decir, por supuesto, que en el principio fue el conocimiento, en el principio no solo fue la luz, sino fue la razón. Claro, eso podría estar muy interesante, pero eso no tiene mucho sentido porque si en el principio fuese la razón, no tendríamos las sociedades barbáricas que hoy tenemos. Por eso tenemos que recuperar la teoría del Estado para saber de dónde venimos y cómo transformar el hacia dónde vamos. Ahora, la teoría del Estado propone primeramente partir de un punto nodular que sería Aristóteles, que ya lo hemos venido manejando. ¿Por qué Aristóteles? Porque él maneja la ética. Está inscrita en su ética nicomaquea o ética para Nicómaco y también en su política. Entonces, Aristóteles ya en el 400 antes de Cristo, si no mal me equivoco, había comentado que el ser humano necesita vivir en sociedad y para poder vivir en sociedad, primero necesita sobrevivir. Ahora, para poder sobrevivir, necesita convivir con los demás. Esto va a entrañar dos clases y dos puntos de vista que son la ética y la moral. Recordemos en una otra conferencia que la ética deviene del plano individual y la moral deviene del plano en colectivo. La moral deviene en una comunidad de individuos que racionalmente se conjugan para vivir dentro de una tribu, dentro de una comuna, y para poder convivir, efectivamente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos organizarnos. Una sociedad que conviva consigo misma no puede no existir la convivencia, pero sobre todo la organización. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si usted piensa que solo los grandes líderes natos, con los más selectos y agudos dotes, son aquellos que pueden liderar una comunidad, entonces usted está expectorado
a las ideas, por ejemplo, de Gustave Le Bon o de todos los teóricos de las élites, los cuales no es que hayan cometido un error, pero sí axiomáticamente han entrado en un sesgo en el que hoy, por supuesto, no podemos encontrarnos, pero hay que tener cuidado. Reitero, si usted parte de la premisa que entonces los grandes líderes son los que nos tienen que dominar, sí, porque poseen los grandes dotes o virtudes, tenga cuidado con ese pensamiento porque puede usted caer en la lepniscata, en el círculo vicioso de Vincent Van Gogh y creer que entonces que nos dominen todos y que nosotros simplemente seamos viles espectadores, pues eso no sucede y no tendría por qué ser así. Ahora, para poder convivir con los demás hay que organizarnos y organizarnos forma parte de la convivencia. Esta convivencia única y exclusivamente se va a dar a través de la política. Efectivamente, Aristóteles 400 antes de Cristo ya nos había dicho que la política va a ser la herramienta con la que podamos organizarnos y por ende convivir en una sociedad. Ergo, o por lo tanto, el hombre es necesariamente un ser político, un ser racional. En este término sería el son politikon aristotélico, que no es otra cosa que el hombre es un animal político, el hombre es un animal que está expectorado a convivir con otros, pero para poder convivir necesita forzosamente organizarse. Sin organización no hay convivencia. Ya después se forjarán las grandes ciudades, el individuo pasará de ser individuo a ciudadano, esto sobre todo en el siglo XVIII, pero eso lo veremos posteriormente. Entonces, algo importante es que la política pretende alcanzar algo, y eso que pretende alcanzar la política, pues es el bien común. Ahora, no confunda el bien común del siglo XVIII de Jean-Jacques Rousseau con lo que aquí decimos. La política pretende alcanzar el bien común, pero el bien común que todos conocemos, que individualmente sabemos que es positivo, que todos estemos bien. Ahora, evitemos las ideas de quitarle a unos para darle a otros. Eso no es el bien común, por supuesto que no. El bien común se logra a través de dos instancias. El imperio de la ley, que es un imperio positivista de ver el mundo ordenado, kelseniano, que sería la Constitución en sí misma, la Carta Magna o cualquier ordenamiento jurídico que exista dentro de un determinado país, que no es otra cosa, sino que este imperio de la ley kelseniano a nivel positivista, que son las leyes, o a través de instituciones políticas, que pueden ser los propios partidos políticos, etcétera, etcétera. Al final del día, tanto las instituciones políticas como las propias leyes van a poner límites a los comportamientos contrarios al bien común. Este bien común se va a comprender con respecto a la ética en plano individual y a la moral en el plano colectivo. Recordemos la distinción que existe entre ética y moral. La moral es una construcción de la comunidad para poder organizarse y vivir en sociedad o en comunidad. La ética, por su parte, deviene de la virtud del alma, si lo quieren ver en términos aristotélicos o incluso platónicos, deviene de la virtud del alma, porque la mejor virtud, reitero, no es la que proviene del cuerpo, sino la del alma, ¿no? Aunque parecería un oxímoron, es completamente válido según Aristóteles, pero la definición más simple y más llana y más sucinta de ética es el arte del bien vivir en el plano individual y en el plano colectivo el tema de la moral. Entonces, cuando conjugas moral y ética, por supuesto que tienes las leyes y a priorísticamente, este latinismo no quiere decir otra cosa, sino que en la nación gestante o en la cuestión gestante, a priorísticamente las leyes en sí mismas tenderían a ser buenas porque previo pasaron por el filtro de la ética y la moral. Por eso las leyes en principio tendrían que ser completamente bondadosas, nobles e inmaculadas, pero eso no sucede porque el filtro de la ética y la moral ha estado tergiversado desde que el hombre es hombre. Aquí habría que hacer la tesis y el pensamiento crítico, ¿no? Tal vez contraponer las dos visiones. Una de Maquiavelo, Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza, otra de Rousseau, Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. ¿Usted de qué lado está? Usted está del lado de Maquiavelo, que el hombre es malo y entonces es un ser que siempre va a estar expectorado por la lucha del todo, porque ojo, incluso el propio Aristóteles en su política dice, claro, el hombre es un ser político, pero también es un ser amante de la guerra. Eso que no se nos olvide, Aristóteles propone que el hombre o el humano, para sumar hombres y mujeres, el humano es una especie expectorada a la convivencia, pero también es un amante de la guerra. Habría que ver y habría que definir, por supuesto, quién tiene la razón y qué tesis central es la que hoy se justifica. Bueno, pues las leyes y las instituciones políticas tenderían a poner límites
a aquellos comportamientos contrarios al bien común. Ojo aquí también, póngale usted un asterisco, póngale por favor una nota al pie de página. Esto tiene un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Que si solo se guía por la moral o por lo que conocemos como las buenas costumbres, cosas que hoy están 100% aceptadas, en otro siglo no tendrían ni siquiera cabida. Y no estamos hablando de cosas como, por ejemplo, los tatuajes. Los tatuajes hace 50 años o menos eran impensables en una sociedad completamente conservadora. Entonces, habría que definir qué entendemos por límites o qué entendemos por bien común. Yo los invito a leer, por favor, a Michel Foucault con respecto a qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo castigable, qué es lo punible y qué es lo que se permite y qué es lo que sobre todo se piensa como verdadero o como válido. Aquí las categorías de bueno o malo no existen, lo que existen es un ordenamiento con respecto a lo que la sociedad cree que es la conducción normal del famoso bien común o de las costumbres sociales. Pero reitero yo, no porque la mayoría diga que algo es correcto, significa que es correcto. Reitero, no porque la mayoría diga que algo es correcto, es correcto. Incluso los más locos, las personas más avesadas de su época, fueron reprochables, fueron completamente abyectas para su momento. No fue sino tiempo después que se recuperan sus ideas y entonces les aplaudimos. Recordemos que el gran Giordano Bruno fue muerto por la Inquisición, fue quemado Giordano Bruno por la Inquisición por decir que no, que había otras cosas allá arriba, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la famosa buenas costumbres, porque las buenas costumbres está remarcada de una cantidad de dogmatismo muy interesante que podríamos tratar en otra conferencia. El tiempo apremia y entonces hay que irnos un poco más rapidito. Cuando una sociedad busca un bien común, pues tiende a poder gobernarse a sí misma, y cuando se organiza no solamente en comunidad, sino ya emplea instituciones que podríamos decir son políticamente aceptadas, legitimadas, legales, decimos que va a surgir el Estado. Ahora, la teoría del Estado tiene muchas concepciones, tiene muchas aristas al final del día, y lo que podemos conocer es el Estado surge. Ahora, la pregunta es ¿por qué surge y cómo surge el Estado? Hay tres pensadores principales, hay muchísimos más, por supuesto, y todavía mucho más modernos, pero los tres principales son sobre todo del siglo XVI, XVII y XVIII. En el XVI se encuentra Thomas Hobbes con su famoso Leviatán, en el XVII se encuentra John Locke, el texto más famoso es su segundo tratado sobre el gobierno civil, y en el XVIII, por supuesto, en el siglo de las luces, el grandísimo enciclopedista Jean-Jacques Rousseau con su famosísimo contrato social. Ahora, ellos tres nos dan la respuesta de por qué el Estado surge. Hobbes va a ser un teórico de la monarquía absoluta, va a justificarla. John Locke, por supuesto, es el padre del liberalismo político clásico, hoy lo que conocemos como el liberalismo clásico, y Rousseau va a ser el teórico de la democracia. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque Rousseau privilegia la idea del soberano auspiciado del bien general o del bien común. Hay que tener mucho cuidado porque también Rousseau comenta, y no hay que descontextualizarlo, pero hay que decir la verdad, Rousseau también nos dijo que hay miles de ideas que no pueden ser traducidas al lenguaje del pueblo. Entonces, entre que Rousseau es un teórico de la democracia, pero que también está a favor de la idea del soberano, no voy a decir rey o monarca, pero sí soberano, entonces hay que tomarlo con pinzas, porque decir que Rousseau era completamente demócrata no es tan cierto como uno pensaría. Reitero, Hobbes, monarquía absoluta, John Locke, liberalismo político, y Rousseau, podríamos decir, una tendencia a lo que hoy podríamos llamar la democracia. Al respecto, bueno, Hobbes nos va a hablar de que el hombre es un lobo para el hombre. Aquí, y de una vez por todas, quiero que quede grabado, hay una idea falaz y hay una adjudicación falsa a el texto de Leviatán de Hobbes, porque muchos estudiosos, incluso muchos catedráticos de universidades, plantean que en el Leviatán de Hobbes se encuentra inscrita la famosa tesis de Homo homini lupus. El latinismo quiere decir el hombre es el lobo para el hombre, o el lobo es el propio lobo del hombre. Pues esa es una falacia completamente amplia, distribuida en todos los medios universitarios que se han podido, habidos y por haber. Esa es una cosa que no es cierta. En ningún momento de Leviatán usted va a encontrar Homo homini lupus, o lo que es lo mismo, el hombre es el propio lobo del hombre. Eso no es cierto. ¿Lo escribió Hobbes? Sí, pero ni siquiera es de Hobbes. Hobbes lo escribe en El Ciudadano de Sibe,
en su texto de Sive, en El Ciudadano, ahí sí se encuentra inscrito que el hombre es el propio lobo del hombre, pero la idea no es original de Hobbes. Esto hay que dejarlo muy bien anotado en la pie de página. La idea es de Plauto y se encuentra inscrita en la obra de teatro Asinaria. De hecho, en internet usted puede encontrar esta obra que les digo, Asinaria con S. De hecho, hay una versión en latín y en español, y ahí en latín justamente usted puede encontrar el Homo homini lupus de Plauto y no de Hobbes. Entonces, que de una vez por todas se reivindique la idea de Plauto, porque no es de Plauto, es de Hobbes en este sentido. Bueno, no es de Hobbes, perdón, es de Plauto, ya estaba yo haciéndome aquí el harakiri. Entonces, el hombre es un lobo para el hombre. Hobbes asocia el Estado con la idea de un leviatán, un monstruo inorgánico, un monstruo marino antiguo un monstruo marino del Antiguo Testamento, y ojo, tiene que ver con las circunstancias en las que Hobbes vive, porque Hobbes, usted ya verá de qué país es, vea usted en Google de qué país es, y se responderá por qué elige un monstruo marino y no elige un monstruo terrestre. ¿Quién sería el contrario al Leviatán? ¿Quién sería el contrario del Leviatán, el monstruo marino terrestre? Pues sería Behemoth, ¿no? ¿Por qué no enuncia a Behemoth en lugar de Leviatán? Pues porque en su momento su patria, porque estaba justificando la monarquía absoluta, en su momento su patria era una gran punta de lanza en las cuestiones navales, y por eso justifica la patria o el Estado con el Leviatán y no con Behemoth. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por otra ocasión. Lamentablemente me tengo que ir mucho más rápido porque me quedan menos de 7 minutos. Pasaré directamente a John Locke con los derechos naturales del hombre. Lo rescatable de Locke, sobre todo, es que plantea Locke que el estado de la naturaleza no es un estado anárquico. Hobbes plantea que el estado natural o el estado naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos, porque, reiterando lo propuesto por Plauto en Asinaria, el hombre es un logro para el hombre, mientras que Locke dice que no, que el estado naturaleza no es un estado anárquico, porque ya que todo hombre tiene derechos y deberes naturales que devienen de la razón. Para Locke, contrario a Hobbes, la cuestión antes que se cree el Estado de la comunidad, previo a la sociedad de la comunidad, en el estado de la comunidad todos podemos confiar en todos, porque basta fiarse de la razón para saber que no debemos matar, robar ni limitar la libertad de los demás, ¿no? De hecho, podríamos decir que por eso John Locke es considerado el liberal clásico más importante, porque recupera lo que en otrora en México se llamaban garantías individuales, con la reforma, sobre todo en materia de amparo y derechos humanos del 2011-2013 a nivel constitucional. Bueno, ya conocemos los derechos humanos en el tema que son inalienables y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que promover, salvaguardar, garantizar. Esto está inscrito en el artículo primero constitucional de la Carta Magna de nuestro país, y usted puede consultarlo sin ninguna equivocación. Vamos a pasarnos directamente a los tres principales. Para John Locke, los tres principales es el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, que esto se inscribe sobre todo en el tema de los derechos con respecto a las ideas de la libertad. Y terminamos en el siglo XVIII con Rousseau, que habla de la voluntad general. No, aquí nos van a decir que el hombre es un estado de la naturaleza, y en este estado de la naturaleza el hombre es bueno y absolutamente libre. Rousseau dice, y cito, tenemos que volver a la naturaleza porque la naturaleza es buena y el hombre es bueno por naturaleza. Aquí lo interesante es que recuperan las ideas de René Descartes, sobre todo en el siglo XVII, René Descartes, con su discurso del método. Cuando René Descartes, en su discurso del método, pone a la centralidad de la historia ya no a la fe, sino al hombre, esto es, crea un antropocentrismo, la historia del hombre por el hombre y para el hombre, hoy diríamos la historia de la humanidad por la humanidad y para la humanidad, eliminamos la idea dogmática de un Dios todopoderoso que nos delega las respuestas del universo, y entonces proponemos que la naturaleza nos invita no solamente a ser buenos, sino absolutamente libres. Con el término naturaleza se refiere principalmente a la razón, razón que ya se inscribía en el siglo XVII con John Locke, ya que para los eruditos del siglo XVIII, pues la razón humana proviene únicamente de la naturaleza y no tendríamos que estar constreñidos por ningún Dios dador de toda vida y de toda bondad. Al respecto, ¿cómo pudiésemos nosotros terminar o concluir? Bueno, la pregunta del millón: si el hombre es libre, ¿cómo encontrar una forma de Estado que proteja tanto al individuo
como a la ciudadanía sin que se pierda un ápice de libertad, ¿no? Entonces, aquí se representa la idea del contrato social. Esta es la razón, efectivamente, por la que no cabe pensar en un soberano como hace Hobbes o incluso Maquiavelo, porque Rousseau parte del estado de naturaleza, que es un estado no anárquico, que es un estado de completa razón y que es un estado de completo bien común. Por ende, pues no caben las ideas de Hobbes de que el hombre es malo por naturaleza, viniendo de Plauto, ni mucho menos que el hombre es malo con respecto a Maquiavelo. Pues, en fin, la verdad que les agradezco de sobremanera. La conclusión última, por no ser pleonasmo, la conclusión sería justamente: nosotros necesitamos comprender la política, porque la política, amigos míos, es un humanismo. Gracias porque escucharon a este humilde servidor, y recuerden, el nosotros colectivo, como en la prensa, no es sino un gran yo. Termino diciendo lo que sigue con respecto a la obra del maestro Thomas Mann en La montaña mágica, y con ello concluyo. Thomas Mann en La montaña mágica planteaba que la política es un humanismo porque dirime conflictos. La política es tan importante para los jóvenes porque si los jóvenes queremos ser escuchados, queremos participar, queremos estar en la toma de decisiones, queremos formar parte de la vida pública del país, necesitamos primeramente educarnos, instruirnos, pero también necesitamos que se nos reconozcan nuestros derechos por naturaleza, por inherencia de la propia juventud. Y el joven es un equilibrio entre decir y no decir, entre ser y no ser, entre todo y la nada, entre el amor y la ficción. El hombre es un ser embriagado, pero también un ser recto, apolíneo, justo, pero también a la vez somos unos hombres expectorados a la nada, y a su vez somos unos hombres expectorados al todo. Ya lo decía el hermoso poema de Octavio Paz, Fraternidad: soy hombre, duro poco, pero es inmensa la noche. Al final del día, amigos míos, yo soy escritura, ustedes escritura. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, y recuerde, la política es un humanismo porque dirime los conflictos. Si usted quiere ser parte de la realidad social y del cambio, de la transformación, más vale que se aplique a reconocer que la política es una herramienta y no todo lo que hoy nos han hecho creer que es ayepción, corrupción y todo lo malo, todo lo impío. Todo lo contrario, la política nos puede ayudar a salir del atolladero en el que hoy nos encontramos. Y no lo olvide, más vale que sea feliz, porque no pase que un buen día despierte y sea menos que nada. Muchísimas gracias, Nancy, muchísimas gracias, te agradezco de sobremanera la oportunidad, y le agradezco sobre todo a esta gran familia de Legions por apoyarme y por apoyar a los jóvenes que estamos aquí, dando la palabra y dando la lucha. Al contrario, mi estimado José, siempre es un honor y un placer contar contigo. Quererles agradecer a nuestra audiencia por este tiempo que nos han dedicado, y sobre todo decirles que nuestro querido José Musaleno pues es parte de la coordinación de política precisamente de Legions. Él estará compartiendo en algunos días una columna que escribió para todos ustedes, esperando pues también que sea de su agrado. Asimismo, es parte también de las voces oficiales de Legions, que nos ha hecho el honor y sobre todo el gran favor de conducir algunos eventos. Es sobre todo una ponencia magistral en donde vimos muchos conceptos, pero también que les dejamos abiertas esa expectativa de cómo lo pueden interpretar, de lo que realmente es el actuar político y sobre todo cómo podemos manejarlo nosotros como jóvenes. Hoy José es un joven muy talentoso a esta edad, pues tiene un amplio conocimiento que es compartido para todos ustedes. Entonces, agradecerles, y quiero otorgarte, mi estimado José, este reconocimiento por parte de la familia Legions, el cual te otorga por tu invaluable apoyo como ponente en la conferencia magistral Las Juventudes y la Política, una necesaria mancuerna, por tu profesionalismo, compromiso y pasión, transmitida el 17 de agosto del 2021 a las 18 horas por Facebook Live en el ciclo de conferencias del mes de la juventud. No sin antes y decirles que nuestro eslogan es Juventud y experiencia caminando de la mano. Esperamos haya sido de su agrado, y nos vemos en unos cuantos minutos, mis estimados amigos y amigas, sobre todo familia Legions. Nos vemos en unos minutos para la siguiente conferencia. ¿Con algo que te quieras despedir, estimado Musaleno? Nada, pues nada más agradecer a las personas que nos siguieron en la transmisión. Veo que son bastantes. Mandarles saludos a Carla, Irma, Alex, Aarón, Kevin, Muñe. También le agradezco de sobremanera. Cada uno de sus comentarios los leeré en la privacidad y en la honestidad de mi soledad.
Les agradezco a cada uno de ustedes. Si alguien gusta apoyarnos y hacernos esta gran deferencia de invitarnos a sus próximos proyectos, mi correo es musaleno@gmail.com, muzaleno@gmail.com. Ahí nos pueden, por supuesto, contactar para cualquier evento al que nos gusten invitar. Yo más que encantado de participar en cada uno de los proyectos que ustedes tengan. Y no me queda más que agradecerles a la familia de Legions. Y pues nada, seguimos en contacto y nos quedamos para la próxima conferencia, mi querida Nancy. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en un ratito. Gracias, mi estimado Musalén. Cuídense mucho.